porque eso lo que hace es que lo que va a determinar el movimiento principal de los activos es la macroeconomía y no, digamos, el activo en particular. Entonces vos lo que tenés que hacer es apostar a sectores, pero en realidad lo que te hacía ganar no es, digamos, ninguna genialidad, sino que era ser un buen portfolio manager de top-down. Y yo te quería preguntar, Javi, casi como para hacer más ping-pong, ¿no? ¿Vos te acordás, por ejemplo, o tenés alguna anécdota de tu primera inversión, sea la que sea que hayas hecho en tu vida? ¿Qué nos podés contar de eso? No, yo lo que me acuerdo es, y me lo acuerdo bien patente, que fue cuando hice mi primer modelo financiero. O sea, yo había terminado mi maestría en el IDES, tuve la suerte de que uno de mis profesores, digamos, que además después nos hicimos amigos y que en paz descanse, mi queridísimo amigo Javier Fickman. Digo, yo a Javier lo tuve de profesor de microeconomía y además él me metió en esto de hacer finanzas. Yo a raíz de la formación que tenía en términos de que por el diseño del programa que yo hice de la licenciatura en economía, tenía muchas materias de contabilidad y eso la verdad que fue un elemento muy, muy importante para poder resolver los marcos de consistencia para hacer evaluaciones financieras, para hacer evaluación de empresas. Recuerdo que la primera empresa que evalué fue CAPEX, pero para evaluar CAPEX, bueno, primero yo ya tenía una experiencia de varios años de dar clases de microeconomía. Yo empecé a dar clases de microeconomía a los 20 años, le daba clases a mis compañeros, o sea, y después, o sea, le fui dando a generaciones que venían atrás. Y una de las cosas que yo hacía siempre era ligar el análisis micro con la evaluación de empresas. Y ahí, en ese contexto, yo ahí estudio mis primeros libros de finanzas, estudio el de Copland y Weston, uno que se llama Finanzas en Administración y otro en inglés que se llama Corporate Finance, que son dos libros muy, muy buenos. El primero está en español, el segundo está en inglés. Son dos libros muy, muy buenos para empezar a entender el problema de las finanzas. Ahí descubro que muchas de las herramientas con las que yo trabajaba ya las conocía, las había estudiado en otras partes de la materia, de la carrera, quiero decir. No solo eso, sino que además estudié el libro de Copland, el de McKinsey, ¿no? El Valuation, y después estudié el de Amodarán, con lo cual ahí aprendí un montón de finanzas. O sea, lo que estoy mencionando, fíjense que me leí 4 libros, más toda la formación precedente que tenía de micro, para poder resolver una evaluación. Ahí yo desarrollé los marcos de consistencia para poder hacer bien las evaluaciones, para que el flujo de esos fondos no fuera cualquier cosa. Y ahí hice mi primera evaluación. Y de hecho, una de las cosas que derivaron de todo esto, porque yo después, bueno, seguí estudiando finanzas, o sea, me seguí perfeccionando. De hecho, entré a trabajar como analista de acciones en James Capel, que era la casa de bolsa de HSBC. Después HSBC no solo se compró a James Capel, sino que además se compró al Banco Roberts. Entonces ahí pasó a ser HSBC Banco Roberts, después pasó a ser HSBC Argentina y después ahí HSBC. Ahí yo trabajaba como analista de acciones, fui cubriendo distintos sectores. Ahí también aprendí mucho de todo lo que tenía que ver con bonos con Fabián Abadie y también en esa época empezaron a aparece el libro de Dixit y Pindick, digo, que es lo que da el puntapié a toda la parte de Real Options, y como además con Fabián y con Javier dábamos clases en la maestría de política económica de la UBA, dábamos finanzas 1 y 2, bueno, yo básicamente daba los modelos de evaluación, daba finanzas en modelos de equilibrio general, mercado de capitales, digamos, Fabián daba toda la parte de bonos y de opciones, donde ahí también estudié los 2 libros de Huell, ¿no? O sea, el introductorio y el más complejo, y después también me estudié los libros de Real Options. Hay uno que está hecho por profesores de la UBA que es buenísimo, que además viene con el programita y te lo permite resolver, o sea, ese es muy bueno. Y también hay un libro muy bueno de Real Options de Copland, que
Y es más, el valuation, ya en la tercera edición, es muy interesante cuando uno llega a la parte de real options, porque dice, mire, la verdad que el método para evaluar una empresa correctamente es este, pero dice, el problema es que todo el mundo usa flujo de fondos. Bueno, entonces yo digo, básicamente cuando hago evaluaciones, utilizo todos esos instrumentos y además hice un desarrollo de la Q de Tobin para evaluar empresas, porque cuando yo en el medio, digo, mi experiencia laboral fue pasando por otro lado, fui y trabajé en Máxima FJP, y de ahí, por ejemplo, terminé siendo el administrador del portafolio en el 2002, con unos resultados súper exitosos, a pesar de la crisis, o sea, les diría que en la segunda parte del 2002, ¿no? Después, bueno, tuve la suerte de ser economista coordinador, o sea, economista jefe del estudio Broda, y bueno, y después, o sea, estuve haciendo toda una serie de trabajos con regulación, donde utilizaba básicamente lo que desarrollé fue un marco de consistencia para evaluar empresas y ligarlos a la regulación económica, o sea, todo lo que se llama la regulación de la base capital. Ahí también tuve la suerte de conocer tipos verdaderamente formidables, como Martín Rodríguez Pardina, o como el caso de Carlos Winograd. Bueno, y así defendía, o sea, fui parte de los equipos que defendieron a Argentina en el CIADI, y en los 5 casos en los cuales me tocó participar, pese a que sabíamos que Argentina iba a perder por los desastres que había hecho, el juez siempre falló un número muy en línea del que yo había estimado, así que y del otro lado no es que había un chico menor, sino que estaba Pablo Spiller, ¿no? Digamos, un uruguayo, graduado en la Universidad de Chicago, profesor en Berkeley, y además, no sé si lo sigue siendo o no, digamos, era el editor del Journal of Economic Regulation, así es que, y eso fue lo que me permitió y me dio lugar a entrar a trabajar en Corporación América, el grupo de Urnequian, y después ahí, estuve por lo menos, no sé, cerca de 15 años, bueno, Javi, ahí puedo contar, y ahí desarrollé la Q de Tobin para evaluación de empresas. Y cuando juntaste algún ahorro, ¿cómo decidiste invertirlo? ¿En qué has invertido a lo largo de la vida? ¿En acciones, en bonos, en inversiones inmobiliarias? ¿Cómo lo has hecho? Mira, yo, o sea, no voy a hablar de mis finanzas personales, pero sí puedo hablar de las cosas que yo he hecho como portfolio manager, ¿sí? O sea, como portfolio manager, o sea, hubo momentos, o sea, hay momentos en los cuales yo decido participar del mercado y hay momentos en los que yo no decido, o sea, yo no participo en el mercado. O sea, yo suelo participar en el mercado en momentos de fuertes desequilibrios. Es decir, donde la lógica macroeconómica está más allá de una estrategia de portafolio en general. Por ejemplo, yo cuando entré que renuncia al portfolio manager de acciones de Máxima FJP, y como yo era el que armaba y construía todas las evaluaciones, me quedo yo haciendo eso, básicamente, por ejemplo, yo lo que decía era lo siguiente: mirá, vos las acciones en realidad no las comprabas como una forma de invertir en acciones, en realidad las utilizabas como una forma de cubrirte de la pérdida de valor del peso. Okay. Entonces, por ejemplo, aquellos sectores que, y dado la reacción, el overshooting, algo que pasa siempre con el tipo de cambio, pues parecen que algunos idiotas, en especial, digamos, concentrados en el lado de los K, ¿no? Esos mismos imbéciles que decían que el tipo de cambio está en 100 y ahora dicen, no, bueno, pero vos dijiste que iba a estar a 400, ahora está a 280. Digo, lo primero es que, yo nunca digo un precio. Eso tiene que ver con mi forma de pensar la economía desde el punto de vista de la escuela austríaca. Pero al margen de que yo nunca digo un precio, y ahí dejé en evidencia también que Moritán es un chanta, porque, para explicar ese modelo, 400 pesos, yo le pedí que especifique el modelo de equilibrio general intertemporal, y además todos los supuestos como para que él haya determinado ese dólar de 400 pesos. Porque claro, con esta política monetaria en algún momento va a llegar, pero eso no quiere decir que tenga razón, es un error tipo 2, tener la razón por los modelos, por los errores, por el motivo equivocado, que es lo mismo que ir y tirarse un pleno a una ruleta, qué sé yo, sí, ahora vos ganaste y eso no quiere decir que seas el campeón de de ir a jugar a la ruleta. Entonces, una de las cosas que vos tenés es el tema del overshooting. Y eso, aparece siempre, ese fenómeno aparece siempre. Y además tenés
todo el mercado regulado, con lo cual, digamos, o sea, no tenés no hay forma de hacer el cómputo del vector de precios de equilibrio de la economía. Eso el que mejor lo explica es Hayek, digamos, en su obra La fatal arrogancia está claro, o digamos en el paper El uso del conocimiento en la sociedad, explica cómo funciona el sistema de precios. Si Moritán hubiera leído ese artículo, jamás hubiera dicho la estupidez que dijo después. Pero al margen de eso, para aquellos que, digamos, o sea, hayan estudiado macroeconomía y economías abiertas, hay un paper de Dorbush del año 76 que explica el tema del overshooting. Bueno, cuando vos capturás el problema del overshooting, ¿sí? Una de las cosas que vos sabés es que los precios en dólares van a subir. Y entonces, básicamente, ese fue el esquema de cobertura que yo utilicé, digamos, de cuáles son los que iban a tener el mayor impacto inflacionario reflejado en los balances, y eso iba a hacer que suban brutalmente, y a pesar de que nosotros en máxima FJP no éramos el jugador más grande, aún así, en términos de retorno, los reventamos a todos. Y eso también, por ejemplo, yo lo usé con mucho éxito cuando fue la crisis subprime. Es decir, cada vez que aparece una crisis, yo suelo ingresar a dar recomendaciones y hacer este tipo de cosas, porque básicamente hay dos formas de hacer este análisis, que es el top-down, o sea, desde arriba hacia abajo, que es, yo lo que hago es mirar el equilibrio macroeconómico y de ahí elijo los activos financieros que se van a mapear mejor con la macroeconomía que viene, y hay otro análisis que es bottom-up. Y la verdad que, digo, eso me parece de una complejidad enorme y, digamos, una tarea muy difícil de llevar a cabo. Por eso, digamos, yo suelo entrar al mercado solamente en momentos de crisis, porque eso lo que hace es que lo que va a determinar el movimiento principal de los activos es la macroeconomía y no, digamos, el activo en particular. Entonces vos lo que tenés que hacer es apostar a sectores. Entonces, por ejemplo, yo durante la crisis, en la salida, digamos, durante la crisis de la subprime y la salida, por ejemplo, yo invertía en S&P, pero los NTF, ¿no? Digamos, o sea, multiplicando por 2, multiplicando por 3, ¿sí? Bueno, y los que sabía que iban para atrás, o sea, digo, me vendía, o sea, eran estrategias muy agresivas, pero en realidad lo que te hacía ganar no es, digamos, ninguna genialidad, sino que era ser un buen portfolio manager de top-down. Es decir, en el fondo, por eso, digo, vivía estudiando las declaraciones y cada uno de los discursos que iban haciendo los distintos miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Bueno, y en eso, digamos, he sido exitoso, por decirlo de alguna manera, y luego de ello, cuando se estabiliza la economía, yo salgo porque ahí tenés que empezar a mirar cuestiones de los sectores, y dentro de los sectores tenés que empezar a hacer el picking de las empresas, ¿viste? O sea, y eso es un laburo descomunal, y no estoy dispuesto a hacerlo, y nada, o sea, no hay guita que me lo pague, por decirlo. Claro.